Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia del programa de Química de la Facultad de Ciencias Básicas. El día de hoy hablaremos sobre el artículo científico basado sobre los elementos del grupo 16 de la tabla periódica. Mi grupo está constituido por Ana María Garzón Ruiz y quien les habla, Edna Rocío Cruz Gómez. En la tabla de contenido podemos ver todos los temas que se van a abarcar en el transcurso de este video, en donde tenemos un objetivo y hablaremos un poco sobre los elementos que conforman el grupo 16, también conocido como los calcógenos. Tres apartados muy importantes que se vieron en el transcurso del seguimiento a este artículo, donde están las aplicaciones, la teoría y cómo influye en el ambiente. Como objetivo tenemos explorar las propiedades y aplicaciones de los calcógenos, así como su impacto ambiental, destacando su relevancia en la ciencia, la industria alimentaria, la purificación del agua y cómo se ve involucrado en los fenómenos naturales. Los elementos de la tabla periódica. Los calcógenos son los elementos que conforman el grupo 16 de la tabla periódica, donde se tiene que el oxígeno es un elemento químico que se encuentra en el grupo 16 de la tabla periódica, conocida como los calcógenos. Su símbolo químico es O y tiene un número atómico de 8. El oxígeno es un gas esencial para la vida y constituye aproximadamente el 21% de la atmósfera terrestre. El azufre, su símbolo químico es S y tiene un número atómico de 16. Es un no metal abundante y tiene un papel fundamental en la química y la biología. El azufre es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza en forma sólida. Se presenta en diversos minerales y depósitos de combustibles fósiles, es conocido por su característico color y es fundamental en la fabricación de una amplia gama de productos químicos como fertilizantes, productos farmacéuticos y caucho vulcanizado. El selenio, su símbolo químico es Se y tiene un número atómico de 34, aunque es menos abundante que el oxígeno y el azufre. El selenio tiene propiedades únicas que lo hacen importantes en varias aplicaciones industriales y biológicas. Es esencial en pequeñas cantidades para muchos organismos, incluidos los seres humanos, pero puede ser tóxico en exceso. El telurio, su símbolo químico es Te y tiene un número atómico de 52. Es relativamente raro en la corteza terrestre y tiene propiedades metálicas y no metálicas, lo que lo hace único. El telurio es un elemento metaloide que se encuentra principalmente en minerales de telurio y en algunos minerales de oro. El polonio es un elemento químico con el símbolo Po y el número atómico 84. Fue descubierto por Marie Curie y Pierre Curie en 1898. Es extremadamente raro en la naturaleza y es altamente radiactivo. Aunque se encuentra en pequeñas cantidades en minerales de uranio, se produce principalmente artificialmente en reactores nucleares. El polonio tiene diversas aplicaciones como la eliminación de cargas electrostáticas en la industria y en los dispositivos nucleares. El livermorio es un elemento sintético, lo que significa que no se encuentra naturalmente en la Tierra y debe ser creado artificialmente en un laboratorio. Su símbolo es Lb y tiene el número atómico 116. Fue sintetizado por primera vez en el 2000 por científicos rusos y estadounidenses. El livermorio es extremadamente inestable y su radiactividad y su producción es muy limitada. Al igual, en este contexto también tiene unas aplicaciones en donde el selenio es un elemento químico con propiedades fotoconductoras significativas. El selenio es utilizado en la industria fotográfica en la fabricación de películas fotográficas. En estas películas, el selenio juega un papel crucial al capturar la luz incidente y convertirla en una imagen latente que se revela posteriormente durante el proceso de desarrollo fotográfico. Por eso, el selenio como semiconductor tiene la capacidad de cambiar su resistividad eléctrica cuando se expone a la luz. Por lo tanto, en el ámbito de la electrónica, el selenio encuentra aplicaciones en dispositivos como células solares y sensores de luz. En las células solares, el selenio actúa como un material fotosensible que convierte la energía luminosa en electricidad. Además, los sensores de luz basados en selenio se utilizan para detectar y medir la intensidad luminosa en una variedad de aplicaciones industriales y científicas.
El selenio, reconocido por su propiedad fotoconductora, ha sido esencial en la evolución de la tecnología de fotocopiadoras. En este proceso, una fina película de selenio amorfo se deposita sobre un tambor de aluminio y se carga eléctricamente. Cuando se expone a la luz, esta película crea una imagen latente que luego se revela con tóner en polvo, facilitando así la reproducción de documentos. A pesar de su larga historia en la industria de las fotocopiadoras, el selenio está siendo reemplazado gradualmente por fotorreceptores orgánicos. Además, en los últimos años, el selenio amorfo ha encontrado una nueva aplicación en detectores de imágenes de rayos X, especialmente en el campo biomédico. Depositado sobre una capa de transistor de silicio, el selenio actúa como un conductor sensible a la luz, capturando información radiográfica que luego se utiliza para crear imágenes detalladas en equipos médicos. El dióxido de azufre o metabisulfito de potasio durante el prensado inicial para evitar el deterioro del vino causado por microorganismos. El dióxido de azufre, SO2, molecular es utilizado en la producción a gran escala, mientras que el metabisulfito de potasio es común en la producción a pequeña escala. Estos compuestos se disocian en soluciones ácidas, especialmente durante la fermentación, donde el pH varía entre 2,9 y 3,6. El dióxido de azufre es efectivo contra los microorganismos y se añade después de la fermentación alcohólica, pero antes de la fermentación maloláctica, que es un proceso en la producción de vinos donde ciertas bacterias convierten el ácido málico en ácido láctico, suavizando la acidez del vino y agregando sabores suaves y cremosos. La adición prematura de dióxido de azufre puede inhibir en la fermentación maloláctica, siendo este proceso más relevante en la producción de vino tintos. En los vinotintos, el dióxido de azufre puede interactuar con los pigmentos antocianos, lo que puede alterar su coloración. Por lo tanto, se debe controlar cuidadosamente la cantidad de dióxido de azufre agregado para evitar cambios en el color. En contraste, en los vinos blancos se pueden añadir más dióxido de azufre, ya que no tienen pigmentos que puedan verse afectados. Al igual que también ayuda en la purificación del agua, que consiste en el proceso esencial para garantizar su potabilidad y seguridad para el consumo humano. Aunque el método más simple sería la destilación, este resulta costoso debido al alto punto de ebullición y la entalpía de vaporización del agua. En lugar de ello, se emplean métodos más económicos y eficaces como el intercambio iónico y la osmosis inversa. El intercambio iónico es efectivo para eliminar impurezas iónicas, que consiste en hacer pasar el agua a través de columnas de resinas orgánicas que contienen grupos ácidos y básicos, lo que resulta en la eliminación de iones no deseados y en la producción de agua desionizada. Posteriormente, las resinas se generan mediante el tratamiento con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y carbonato de sodio. Por otro lado, la osmosis inversa implica el uso de una membrana de acetato de celulosa que permite el paso del solvente, o sea, en este caso el agua, pero retiene los solutos disueltos, produciendo agua purificada. Este método es esencialmente útil para eliminar solutos disueltos y es ampliamente utilizado en la purificación del agua a nivel industrial. Además, en el proceso de purificación del agua potable se utilizan métodos de coagulación y sedimentación para eliminar partículas suspendidas. Esto se logra dispersando coagulantes en el agua, seguido de un proceso de floculación donde las impurezas suspendidas se agrupan, formando flóculos que pueden ser fácilmente separados por sedimentación. Las sales de aluminio y hierro son comúnmente empleadas en este proceso. Al igual que en la teoría, que nos dice que la determinación precisa de la distancia de enlace oxígeno-oxígeno en O2. Para las moléculas diatómicas o mononucleares como O2, la teoría MO proporciona una descripción detallada de cómo los orbitales atómicos de cada átomo de oxígeno se combinan para formar orbitales moleculares. En la teoría MO, los orbitales automáticos de los
Átomos de oxígeno se combinan para formar un conjunto de orbitales moleculares que son regiones del espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar los electrones en la molécula. Estos orbitales moleculares se distribuyen energía y los electrones llenan estos orbitales de menor a mayor energía de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli y el principio de Hum. En el caso específico de O2, los orbitales atómicos de oxígeno como los orbitales 2s y 2p se combinan para formar orbitales moleculares sigma y pi. Los orbitales sigma son orbitales moleculares que se forman por una superposición frontal directa entre los orbitales atómicos, mientras que los orbitales pi resultan de una superposición lateral de los orbitales atómicos. La molécula de O2 tiene dos electrones desapareados, lo que hace paramagnética estos electrones. Ocupan los orbitales moleculares de menor energía, llenando primero los orbitales sigma y luego los orbitales pi, de acuerdo con el principio de Aufbau. Este mineral ha sido utilizado desde la antigüedad por su belleza ornamental. Por ejemplo, los antiguos egipcios lo valoraban y lo tallaban para crear objetos decorativos. Como se puede ver en la elaboración máscara mortuoria de Tutankamón, los depósitos naturales de lapislázuli se encuentran en varios lugares del mundo, incluyendo Afganistán, Irán y Siberia. El polvo de lapislázuli se utiliza como una fuente natural de pigmento azul ultramar, ampliamente utilizada en la pintura y otros medios artísticos. El lapislázuli está relacionado con el mineral sodalita, que se, el cual es un aluminosilicato con la fórmula de Na8Al6, Si6 o 24 cloro 2. La estructura de la sodalita se caracteriza por cavidades que contienen iones de sodio y cloro. La sustitución parcial o total de los aniones cloro por los aniones radicales S2 y S3 da como resultado la formación de sodio 8, aluminio 6, silicio 6 y oxígeno 24, lo que contribuye a la coloración azul de lapislázuli. En resumen, el lapislázuli es un mineral apreciado por su color azul y su uso ornamental, así como por su importancia como fuente de pigmento azul en la industria artística. Su relación con la sodalita y la incorporación de aniones radicales contribuyen a su coloración característica. Tenemos la determinación principal. También algo muy importante para recalcar es que también contribuye el dióxido de azufre a la lluvia ácida. Las emisiones de dióxido de azufre provienen tanto de fuentes naturales como de erupciones volcánicas. Al igual que siendo estas últimas responsables del 90% del azufre en la atmósfera, los combustibles fósiles como el carbón son una de las principales fuentes artificiales de emisiones de SO2, ya que contiene una cantidad significativa de azufre que se libera durante su combustión. Por otro lado, también se libera SO2 durante la producción de metales como cobalto, níquel, cobre y zinc a partir de minerales de sulfuro metálico. Los efectos de la lluvia ácida pueden ser devastadores para el medio ambiente. Cuando la lluvia ácida se filtra a través del suelo, puede disminuir el pH de lagos y arroyos, afectando negativamente a la vida acuática y la cadena alimentaria. Además, puede reaccionar con minerales en el lecho rocoso, liberando metales pesados que contaminan el agua. En tierra, la lluvia ácida puede dañar la vegetación al disminuir el pH del suelo y lixiviar nutrientes esenciales para las plantas. Además, los efectos de la lluvia ácida se pueden observar por estructuras históricas como las gárgolas de la Catedral de Notre Dame de París, que han sufrido corrosiones debido a la exposición prolongada a la lluvia ácida. A lo largo de los años, este deterioro es un triste recordatorio de los impactos negativos de la contaminación atmosférica en el patrimonio arquitectónico.
Esto también influye en las emisiones volcánicas. Cuando un volcán entra en erupción, libera una mezcla de gases volcánicos, siendo el vapor de agua el componente más abundante. Seguido del dióxido de carbono, CO2, y dióxido de azufre, SO2, entre otros, estos gases tienen un impacto significativo en el medio ambiente y el clima. El CO2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Se estima que las erupciones volcánicas emiten alrededor de 112 millones de toneladas de CO2 al año. La concentración de CO2 en la columna volcánica se puede monitorear utilizando de espectroscopía infrarroja, que detectan las vibraciones moleculares específicas del CO2. Por otro lado, el SO2 es un gas que puede provocar la formación de lluvia ácida, que afecta negativamente al medio ambiente. El monte Etna en Italia es un ejemplo de un volcán con altas emisiones de SO2, comparable a las emisiones industriales de azufre de un país como Francia. La concentración de SO2 en la columna volcánica se controla utilizando técnicas de espectroscopía ultravioleta que detectan la absorción específica de SO2 a una longitud de onda de 300 nanómetros. Las erupciones volcánicas, como la del Monte Santa Elena en 1980, pueden tener emisiones masivas de SO2 que persisten en la atmósfera durante un periodo prolongado, lo que puede causar efectos adversos en la calidad del aire y el medio ambiente. Aunque las tasas de emisiones de SO2 pueden disminuir con el tiempo, después de una erupción inicial, la actividad volcánica continúa liberando cantidades significativas de este gas a la atmósfera durante años. Tenemos una serie de problemas o ejercicios, el cual es el 16.1. En este dice, escribe en orden los nombres y símbolos de los elementos del grupo 16, los cuales son oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio y livermorio. Tenemos que su configuración electrónica del oxígeno es 1s2, 2s2 y 2p4. Igualmente el azufre, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Para el selenio tenemos el 1s2, el 2s2, el 2p6, el 3s2, el 3p10, el 3d10, el 4s2 y el 4p4. Para el telurio, el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p4. En el polonio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4f14, 5d10, 6s2 y 6p4. Como último tenemos el livermorio, el cual tiene 5f4, 6d10, 7c2 y 7p4. Al igual, para seguir con este apartado, tenemos el problema 16,3 que dice, escriba medias ecuaciones para mostrar las reacciones involucradas durante la electrólisis de álcali acuoso. Las reacciones que ocurren durante la electrólisis de una solución acuosa de un álcali, como el hidróxido de sodio, en el proceso de electrólisis se aplica corriente eléctrica a la solución, lo que provoca reacciones de oxidación en el ánodo y reacciones de reducción en el cátodo. La reacción en el cátodo, o sea, reducción, se produce ganancia de electrones. El agua es la especie que se reduce. La reacción de reducción en el cátodo es agua más 2 electrones igual a hidrógeno 2 más 2 de OH. El agua, el H2O, se reduce al recibir electrones para formar hidrógeno gaseoso y iones hidróxido. Se forman moléculas de hidrógeno gaseoso, H2, y iones hidróxido, OH-. Por cada 2 electrones que se añaden, una molécula de agua se convierte en una molécula de hidrógeno y 2 iones de hidróxido. Tenemos la reacción del ánodo, el cual es una reacción de oxidación. En él se produce la pérdida de electrones en una solución alcalina. Los iones hidróxido
presentes en la solución son los que se oxidan. Los iones de hidróxido pierden electrones para formar oxígeno gaseoso y agua, formando así moléculas de oxígeno gaseoso O2, agua, H2O, y se liberan electrones. Por cada 4 iones de hidróxido que se oxidan, se produce una molécula de oxígeno, 2 moléculas de agua y 4 de electrones. Durante la electrólisis de una solución acuosa de un álcali como el NaOH, el agua se descompone en gas hidrógeno y gas oxígeno mediante las reacciones de reducción en el cátodo y de oxidación en el ánodo. Entonces tenemos que debemos multiplicar la ecuación de reducción por 2, donde tenemos 2 moléculas de agua más 4 electrones, que produce 2 de hidrógeno más 4 de OH. Sumamos las ecuaciones de reducción y oxidación para quedar una reacción global de 2 moléculas de agua más 2H2 más 2 moléculas para formar O2. Positiva podemos ver la estructura helicoidal de catena S1, los cuales son los átomos de selenio en la cadena S1, están dispuestos en una cadena helicoidal en lugar de una cadena lineal recta. Esta estructura helicoidal es similar a una hélice y puede tener dos formas enantiómeras. Imágenes especulares no superponibles, una hélice derecha y una hélice izquierda. Razones para la quilaridad catena SE1. Falta un plano de simetría en una hélice, el cual no existe un plano de simetría que divida la molécula en dos mitades idénticas. Cada vuelta de la hélice tiene una orientación específica que no puede ser reflejada para obtener la misma estructura. No se superponibilidad con la imagen especular. Si tomamos una cadena helicoidal de selenio, su imagen especular, no podemos superponerlas de ninguna manera. Esto es debido a la naturaleza helicoidal de la cadena, que al girarla en una dirección específica, ya sea derecha o izquierda, no puede coincidir con la estructura que gira en la disposición o de dirección opuesta. Por prestar atención a la exposición. Eso es todo.